34. Y vamos a leer todo ese pasaje. Es un poco largo, pero recuerden que nunca está de más leer la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió el alma al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga, hacia atrás. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Next. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque les anunciaba las buenas noticias, las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión al Areópago y le preguntaron, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Y es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tienta, lo encuentren. En verdad, Dios no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como oro, plata o piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes a que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado, Cristo. De ello ha dado pruebas a todos, levantándolo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron, queremos que nos hables en otra ocasión sobre este tema. En ese momento, Pablo salió de la reunión, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, el miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros más. Pueden tomar asiento, Dios añada bendición a su palabra. Antes de que entremos en materia, recordemos que desde la última vez que nos vimos, que dejamos a los discípulos perseverando. ¿Se acuerdan el domingo pasado que hablamos de la perseverancia? Que los discípulos continuaron hacia adelante en su tarea de predicar el evangelio a pesar de la oposición, a pesar de los encarcelamientos, a pesar de las pedradas que recibieron, a pesar de la burla de la gente. Cada vez, en cada sitio que llegaba, gente se convertía, pero también encontraba mucha oposición. De ahí hasta acá han pasado muchas cosas interesantes, porque estamos leyendo el libro de Hechos, ¿verdad? ¿Todo el mundo está leyendo el libro de Hechos? Muy bien. Y no tenemos tiempo para pararnos en cada capítulo. Por lo tanto, recordemos que en el capítulo 15, nosotros vemos a Bernabé, a Marcos saliendo en su viaje misionero. Allí va a aparecer por primera vez Timoteo, un muchacho que va a ser muy útil en la obra de la predicación del evangelio, sobre todo entre los gentiles. Pablo después le va a escribir 2 cartas a Timoteo, primera y segunda. Y Timoteo va a llegar a ser uno de los pastores más jóvenes de la historia de la Biblia,
pastor de la iglesia de Éfeso. Después, en el capítulo 16, un extraordinario capítulo que usted nunca debe dejar de leer, y que yo sé que el versículo que está allí, un versículo que hay en ese capítulo es muy, muy importante y que probablemente usted sabe de memoria. Cuando Pablo y Silas son encarcelados, porque recuerde, cada vez que llegaban a un sitio había gente que se oponía y en muchos casos o caían presos o eran apedreados. Como dice el dicho en mi país, cuando no estaban presos lo andaban buscando. Pero una vez presos en Filipos, Pablo y Silas, ustedes recuerdan ese pasaje, en vez de quejarse, en vez de decir, ay, pobrecito de nosotros que estamos predicando el evangelio y mira lo que nos pasa, los piripari que uno hace a veces cuando las cosas van mal. Pero Señor, ¿cómo tú permites que tus hijos pasen? Ellos, dice la Biblia, ¿qué hicieron? Cantaban, agolpeados, metidos en un calabozo sucio y oscuro, en una circunstancia difícil. Ellos encontraron razón para cantarle a Dios. Y Dios, como siempre, dice la Biblia que Dios se mueve en medio de la alabanza. Por eso es bueno cantar en el carro, en la ducha, en la cocina. Y dejar que los profesionales canten aquí. Dios hace un milagro, un terremoto sucede, las puertas se abren. El carcelero, cuando se dio cuenta que iba a perder a los presos, decidió hacerse un harakiri. Pero Pablo lo detuvo y dijo, no te mates, estamos todos aquí. Y el carcelero de Filipo hace una pregunta. Y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo importante no fue que Pablo dijo, bueno, déjame explicarte ahora la teología y déjame ahora hacerte una historia. No, él sencillamente le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque así fue. Este hombre se convirtió, después lo llevó a la casa a sanarle las heridas a Pablo y a Silas, la familia se convirtió y fue una gran fiesta. El mensaje de salvación está resumido de esta manera. Todo aquel que cree en Cristo Jesús será salvo. Me encanta la historia del delincuente en la cruz, que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, porque creíste en mí. No lo dijo así, pero por solo haber creído, hoy tú vas a estar conmigo jangueando en el reino de los cielos. No hay que ser demasiado elaborados. Es bueno que usted maneje métodos de evangelismo. Es bueno que usted conozca la Biblia de memoria, que se sepa versículos bíblicos. Es bueno que usted tenga cierta destreza. Pero al final del día, la gente lo que necesita es saber que si se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, será salvo. Si creyeres en tu corazón que Cristo es Dios y que Dios lo da a todos los muertos, dice Romanos, serás salvo. Después que pasó eso, ellos, capítulo 17, hubo un alboroto en Tesalónica. Algunos de los discípulos, sobre todo uno de ellos, cayó preso también. Los demás apóstoles salieron corriendo. Y fíjense que antes de llegar al pasaje nuestro, dicen los versículos 15, capítulo 17, versículos 14 y 15. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron a Atenas y luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como fuera posible. Ellos dejaron a Pablo solo en Atenas. Y es allí donde nosotros encontramos la historia que nos ocupa en esta tarde. Pablo está solo esperando que Timoteo y Silas regresen para acompañarlo, pero Pablo no pierde el tiempo. Él no dijo, déjame sentarme aquí hasta que llegue refuerzo, hasta que lleguen mis compañeros. Dice la Biblia, lo leímos ya hace un ratito, usted lo puede chequear, que él inmediatamente comenzó a ir a las plazas, al mercado y a lo que equivaldría a las universidades, al aerópago, donde estaban los filósofos, donde estaban los cerebruces, la gente inteligente y dotada de la época. ¿Y por qué esto es importante? Porque el evangelio, mis queridos hermanos, es para todo el mundo. Para el pobre, para el rico, para el bruto, para el inteligente, para el estudiado, para el que no fue a la escuela. La Biblia, ya vimos hace un par de domingos que Dios no hace acepción de personas. Pero lo importante no es que usted sepa eso y que usted sepa que Dios no hace. Lo importante es que nosotros
No hagamos acepción de personas, porque muchas veces sucede, y yo sé que no es el caso suyo, de que vemos a una persona y decimos, le voy a predicar el evangelio porque esta persona sí parece que se puede convertir. Este no tiene esperanza, no tiene remedio. O a veces decimos, no, es más fácil predicarle el evangelio a una persona que está pasando necesidad, porque cuando la gente está pasando el Niágara en bicicleta, casi siempre es más abierta al evangelio, ¿no? Es más sensible a la palabra de Dios. Cuando vemos una persona que lo tiene todo, que es rica, buen mozo, educado, nosotros mismos decimos, bueno, pero este no necesita a Dios. ¿Verdad? Pensamos de esa manera cuando probablemente ese es el que más necesita escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo entendía que él no podía discriminar. Él le predicaba a la vendedora de berenjena en el mercado y le predicaba a los filósofos, a los maestros de la ley, a todo el que se le presentara por el camino, porque el evangelio es para todo el mundo. Lo único que una persona necesita para calificar es ser humano. Ser un ser humano. No le predica a los pollos, ni a las gallinas, ni a los chivos, porque ellos no necesitan el evangelio. Pero si es un ser humano, todos los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. Y tenemos dentro de nosotros esa peculiaridad de que hasta que no tenemos una relación con el Dios vivo, nuestras vidas no están completas. Pero además de eso, además de que Dios no hace acepción de personas y el evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo, no podemos nosotros discriminar, ni tampoco juzgar a las personas y decirle, este es demasiado pecador como para que Dios, porque no hay pecador que esté tan perdido ni tan profundamente hundido que Dios, el poder de la palabra, no lo pueda sacar. Es más, yo soy de lo que cree que mientras más profunda está hundida una persona, mientras más desbaratada está una vida, más poder tiene Dios, eso es cosa mía, para rescatar a esa persona. Por lo tanto, no podemos discriminar. Otra cosa es que cuando Pablo llega, no solamente él va a tener un diferente auditorio, ahí en el pasaje que leímos en Hechos 17, donde tiene gente del mercado, gente de las sinagogas, gente filosófica. Él se encontró con dos grupos de personas, los epicúreos y los estoicos. Y no es mi intención darle una clase de filosofía hoy, porque ya hemos predicado sobre eso antes. Pero los epicúreos, para que ustedes sepan, ellos eran ateos. Ellos sencillamente no creían en nada. Ellos pensaban que no había Dios, que no había existencia divina, eran materialistas y su filosofía era come y bebe que mañana moriremos. O sea, vamos a disfrutar la vida, disfrutar de los placeres, disfrutar del carro, de la comida, del sexo, de todo lo demás, porque no, como las personas que no creen en masa, piensan que todo lo que hay aquí es. Pero otro grupo, los estoicos, sí eran religiosos, sí creían en Dios. Lo único es que ellos eran panteístas. El panteísmo es un movimiento filosófico religioso que cree que todo es Dios. Usted y yo sabemos que Dios es un ser real, que se manifiesta en tres personas, Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. Pero Dios no es esa bocina, Dios no es este púlpito. Los panteístas creen que todo es Dios, que una mata es Dios, que una roca es Dios, que estas escaleras son Dios. Y además muchos de ellos también creen que ellos pueden ellos mismos llegar a ser Dios. Y yo tengo mala noticia para usted. Usted nunca va a llegar a ser como Dios. Sáquese eso de la cabeza. La buena noticia es que Dios te quiere hacer, no una criatura que ya te hizo, pero un hijo o una hija tuya, y quiere elevarte a la posición de hijo o hija de Él, para que tú tengas una experiencia perfecta con Él aquí en la tierra y una vida eterna en el reino de los cielos. Esa es la buena noticia. Pero cuando usted lee el pasaje, dice, comenzando el texto que leímos, que en buen dominicano a Pablo se le retorcieron las tripas, se le compungió el alma, él se sintió mal por la idolatría que veía en la ciudad de Atenas. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de estar en Grecia el año pasado, pero nosotros estábamos allí de turistas, ¿no? Viendo todo, ay, qué lindo esto, que tomando fotos. Pablo estaba allí predicando el evangelio. Él no perdió tiempo, él no esperó que sus compañeros llegaran, él no escogió a un grupo específico, él le predicó el evangelio a todo el que Dios le puso en el camino. Entonces, cuando él comienza a predicar, dice la Biblia, que algunos dijeron, y este palabrero, este charlatán,
¿Qué es lo que está queriendo predicar? Probablemente ese grupo eran epicúreos, porque los epicúreos no querían saber de nada que tuviera que ver con espiritualidad, con religión. Pero otros dijeron, oye, él está predicando sobre nuevos dioses, vamos a oírlo. Probablemente esos eran estoicos, porque eran gente interesadas en escuchar alguna cosa que tuviera que ver con Dios, con la vida espiritual, con los dioses, etc. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? Otra vez, porque cuando usted predique el Evangelio, usted se va a encontrar con toda clase de público. Usted se va a encontrar con gente que va a hacer caso, con gente que va a estar interesada, con gente que no está ahí ni va llegando, con gente que está más perdida que el hijo del Inver. Pero usted no es quien está llamado a decidir a quién usted le predica, ni es tampoco responsabilidad suya obtener ciertos resultados. Lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo hasta la saciedad. Nosotros lo único que tenemos que hacer es llevar el Evangelio. Fíjense que cuando el carcelero de Filipo se convierte en una frase muy simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¡Bum! Se convirtió el hombre. Hablamos hace un par de domingos atrás del poder de la predicación, del poder de la palabra, porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es lo que puede hacer la diferencia en la vida de una persona. No es tu inteligencia, no es tu sabiduría, no es tu elocuencia, no son tus palabras bonitas o rebuscadas, no es el método evangelístico. Repito, es bueno conocer métodos evangelísticos y ser elocuente, pero al final del día yo no quiero que la gente se convierta porque yo hablé bonito, sino que se convierta porque la palabra de Dios hizo el efecto transformador y eterno en la vida de ella. Porque cuando una persona se convierte por tu palabra, no se convierte, se convence. ¿Ya? Usted puede convencer a una gente por medio de argumentos bonitos, pero solamente la palabra de Dios puede transformar la vida de una persona. Solamente la palabra de Dios puede hacer la diferencia entre una persona que va a la eternidad con Cristo o una persona que se va a ir al infierno. Solamente la palabra de Dios puede quebrantar a una persona viciosa. Solamente la palabra de Dios puede quebrantar un corazón endurecido. Solamente la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay sustitución para lo mismo. Entonces, al llegar a este ambiente, el apóstol va al mercado, va a la sinagoga, va al areópago, le predica a todo el mundo. Se siente mal por la idolatría que había entre ellos, pero lo más importante que queremos reconocer, porque vamos a ver tres cosas que Pablo hizo que nosotros pudiéramos perfectamente hacer en el día de hoy si queremos ser portadores de buenas noticias. Porque recuerden lo que dijimos, es más importante saber dar buenas noticias que saber dar malas noticias. Y una de las cosas que Pablo hizo, a pesar de que le dolía el estómago, a pesar de que estaba compungido, hastiado por la idolatría que veía, él le entró, por así decirlo, a los atenienses de la primera manera, es reconociendo las buenas intenciones que ellos tenían. ¿Qué quiero decir con esto? Usted se va a encontrar con personas que tienen altares. Yo he entrado a casa que da grima cuando usted entra a veces, que ahí, de verdad, cuando yo era vendedor hace muchos años, entré una vez a un supermercado y en el baño del supermercado la dueña tenía un altar por una cosa que daba eso mismo, grima. Usted va a encontrar personas con un crucifijo, usted va a encontrar personas con un amuleto, usted va a encontrar personas que tienen cierto... Óigame bien lo que le estoy diciendo, mis queridos hermanos. Si queremos ser efectivos en la comunicación de las buenas noticias, nosotros no debemos juzgar ni criticar a la gente. Tú te vas a ir para el infierno con esa cadena que tú tienes enganchada ahí. Ustedes han visto que a los niños en los países nuestros le ponen un... ¿Cómo se llama la mojiganga esa? Un azabache. Yo conozco gente que lo que quieren es arrancarle la azabache al niño o quieren apagarle la vela al santo a la persona. Yo entiendo que usted, al igual que Pablo, se duela, se sienta mal por ver la idolatría, porque la idolatría existe en el día de hoy. Los historiadores dicen que en Atenas, en aquella época, había 30,000 dioses. Es más, un escritor anotó una vez que era más fácil encontrar una estatua a un dios que a un ser humano en Atenas. 30,000 dioses. Hoy en día, los hindús en la India tienen 3,000 y pico de dioses. Y la gente tiene dioses de diferentes tipos. No es el trabajo nuestro insultar a la gente, decirle que se va para el infierno porque tiene una estatua,
porque le ora a la Virgen María. Lo importante es hacer como hizo Pablo, reconocer que estas personas en muchos casos son bien intencionadas. La razón por la que están envueltas en esta cosa es porque tienen cierta necesidad espiritual. Pablo les dice, oiga, muchachos, yo andando por ahí me di cuenta que ustedes son sumamente religiosos. No sabemos si él lo dijo sarcásticamente, pero la verdad es que eran gente sumamente religiosa. Y otra palabra, Pablo está diciendo, eso es bueno. Yo me alegro de que ustedes sean personas religiosas. Pero ustedes recuerdan lo que dijimos hace 2 domingos atrás cuando Cornelio se convirtió. Yo creo que puedo decir con toda seguridad que Cornelio era más religioso, más recto, más moral que la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí. Pero a pesar de eso, él necesitaba escuchar el evangelio de Jesucristo para ser salvo. Por eso Dios mandó a Pedro para que le predicara, porque ser religioso no es suficiente para ser salvo. Si tú estás aquí por primera vez, nunca habías escuchado el evangelio, nos estás escuchando por Facebook o por YouTube, la buena noticia es que te felicitamos por ser religioso. Pero la Biblia enseña que ser religioso no es suficiente para ser salvo. Pablo, cuando se encontró con esta situación, lo primero que él hizo fue hacer una especie de puente entre la cultura en la que él se encontraba y los conocimientos que él tenía. ¿Sabía usted, mi querido hermano en Cristo, que los católicos, los musulmanes y muchas otras religiones adoran el mismo Dios que adoramos nosotros? El Dios de los católicos es el mismo Dios nuestro. El Dios de los musulmanes es el mismo Dios de los judíos. Y el Dios de los judíos es el Dios nuestro. Si A es igual a B y B es igual a C, ahí se son iguales. Me encanta la forma. Si el Dios de los musulmanes es el Dios de los judíos y el Dios de los judíos es el Dios nuestro, el Dios nuestro, el Dios de los musulmanes es el mismo Dios. Claro, ellos le llaman con otro nombre, Alá, y lo adoran de manera diferente y tienen una diferente teología. Pero lo bueno es que nosotros podamos decir a la persona, yo te felicito de que tú quieras encontrar y alabar al Dios verdadero. Los atenienses no solamente tenían estatuas para Zeus, Afrodita, Hércules y todos esos dioses, ellos también tenían estatuas para la justicia, estatuas para la modestia, estatuas para la virtud, estatuas para la energía. Y el apóstol Pablo va a encontrar una abertura en ese deseo de religiosidad que la gente tiene y le va a decir, oye, yo tengo buenas noticias para ti. Qué bueno que tú eres religioso, qué bueno que te interesen los asuntos espirituales. Porque mis queridos hermanos, todos los seres humanos, ya lo dijimos, todos tienen necesidad de Dios. El problema es que muchas veces ellos no lo saben, pero ellos necesitan que alguien los guíe, que alguien los oriente por el camino correcto. Y eso es exactamente lo que Pablo va a hacer con esta persona. Sí que bueno que son religiosos, pero yo tengo una noticia para ustedes que va a hacer que su vida sea todavía mejor y que tu religiosidad cobre un sentido diferente. Lo segundo que el apóstol Pablo va a hacer es que él va a identificar algo en común. Cuando él llega, él ve una estatua que dice a un Dios desconocido. Fíjense para que ustedes entiendan por qué está esa estatua ahí. Unos años atrás, en Grecia, hubo una hambruna y una plaga. Y un filósofo curandero, propuso que en el aerópago soltaran varias cabritas de colores blanco y negro. Y las soltaran, como eran gente muy religiosa y cabulosa. Y ellos dijeron, como hay tantos dioses y tantas estatuas en Grecia, las cabritas van a ir a pararse cerca de una estatua de un dios. Donde se pare la cabrita, la sacrificamos en honor al Dios que estaba cerca. Pero sucedió que algunas cabritas, la pobre tal vez sabiendo lo que venía, se fueron a un sitio donde no había estatuas. Pero como quiera la sacrificaron. Y dijeron, bueno, como aquí no hay estatuas y no hay ningún Dios cerca, vamos a poner una estatua al Dios desconocido por si acaso. No vaya a ser que se enoje, ¿verdad? El Dios que estaba ahí. Y por eso en Grecia existieron por mucho tiempo diferentes estatuas, más de una, que decían al Dios desconocido. Porque ellos querían asegurarse primero de que si había una divinidad allá afuera que ellos no conocían, ellos querían rendirle el culto
verdadero. Pablo está diciendo, mira qué interesante, ustedes son gente religiosa, ustedes son gente que quieren servir al verdadero Dios, y qué casualidad que ese Dios que ustedes admiten que existe, porque le hicieron su estatua y todo, yo lo conozco. Y yo quiero presentárselos en el día de hoy. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que usar esa misma línea de palabras para predicarle el evangelio a la gente, pero tenemos que encontrar cosas comunes. Oh, tú vas a la iglesia, qué bueno. Ah, tú crees en Dios, qué bueno. Oh, a ti te gusta adorar a Dios a través de ritos y todo. Fantástico. ¿Tú crees en Dios? Sí, bueno, pues mira, yo te tengo buenas noticias, porque la Biblia nos enseña claramente quién es Dios, pero más importante, cómo Él quiere que le adoremos. Porque una cosa que la gente tiene que entender es que, usted lo ha escuchado, hay gente que dice, yo adoro a Dios como yo quiera. Eso es incorrecto. A Dios hay que adorarlo como Él quiere, como Él dice. Porque por eso existen tantas religiones, porque todo el mundo quiere inventarse su propia manera de adorar a Dios y se inventa su propia religión, y por eso hay miles de religiones. Pero no es así la cosa. Si Dios existe, y si Dios es real, y lo es, dice la Biblia que hay que adorarlo como Él quiere que lo adoren, y que nosotros le sirvamos como Él quiere que nosotros. Ese Dios al que ustedes no conocen, ¿verdad? Pablo ve una abertura, hace un puente y comienza a preguntarle. A predicarle, porque todos los hombres hemos sido creados a la imagen de Dios. Y lo más importante es que Pablo no criticó, no atacó, él no fue allí con una actitud defensiva. Él trató de ganarse el derecho de compartir a Cristo con ellos. ¿Por qué digo esto? Y no lo digo por nadie en particular aquí, si usted se siente aludido es problema suyo. Pero hay evangélicos, mis queridos hermanos, que se creen más santos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, y no quieren ni siquiera mezclarse con inconversos. ¿Verdad? Aquí no hay ese problema, ¿verdad? No. Yo ni me siento al lado de esos pecadores. Una fiesta de la familia, ni loco. Que hay un evento en el trabajo, yo no. Y cuando usted llega al trabajo o a un grupo de amigos que están reunidos, ¿qué dice la gente? Dice, ahí viene el evangélico. Dice, ahí viene el evangélico. Porque muchos cristianos, después que Cristo los perdonó y los sacó de donde fuera, ahora se creen que ellos no pueden. Si hubiera sido así, Cristo, que para mí es el principal predicador del mundo, no hubiera podido ser efectivo en su predicación, porque Cristo no tenía problema en juntarse con prostitutas. Cristo no tenía problema en juntarse con usureros, como Zaqueo y Mateo. Cristo no tenía problema para juntarse con enfermos. Al contrario, a él lo criticaban precisamente porque se juntaba con este tipo de gente. Si Cristo se reunió con prostitutas, si Cristo se reunió con fariseos, si Cristo se reunió con pecadores y hasta murió en medio de dos, ¿quiénes somos nosotros para decir que nosotros no nos juntamos con chusma? Ven, no te juntes con esta chusma. Si nosotros no aprendemos a estar cómodos en medio de inconversos, no vamos a ser efectivos en la predicación de las buenas noticias. Fíjense que yo no estoy diciendo que usted tiene que hacer lo que ellos hacen. Yo no estoy diciendo que usted tiene que ir y beber con ellos, fumar juca y hacer 20,000 cosas. Nada de eso. Yo no estoy diciendo que usted participe de las obras de ellos, porque Jesucristo no lo hacía. Pero usted tiene que tener la capacidad de sentirse cómodo alrededor de gente inconversa, porque son a ellos a quienes Cristo quiere rescatar. Es muy cómodo y muy bueno estar aquí en la iglesia, y qué bueno, ¿verdad?, que todos los domingos podemos estar reunidos. La mayoría de gente son cristianas y evangélicas. Pero el trabajo de las buenas noticias no es para los creyentes, es para aquellos que están perdidos. Fíjense que la iglesia primitiva no tenía problemas para llevar a cabo esta práctica. En el libro de Hechos, el capítulo 2, la Biblia habla de que los cristianos se reunían, alababan a Dios y gozaban del favor del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente se sentía contenta, cómoda, cuando venían los discípulos a predicar, gozaban del favor del pueblo, gozaban de buena reputación. Ellos impactaban a la gente de manera positiva. A diferencia de muchos evangélicos cristianos en el día de hoy, que la gente no quiere saber de nosotros, porque somos unos criticones, porque nos gusta juzgar, porque nos creemos mejor que todo el mundo, o porque nos sentimos incómodos alrededor de personas que son pecadores. Yo no estoy criticándolo a usted, porque por ejemplo a mí el cigarrillo me hace daño. Bueno, el cigarrillo le hace daño a todo el mundo.
Pero a mí, yo no soporto un cigarrillo al lado mío porque me hace daño, me tupe, me crea alergia. Difícilmente yo voy a estar metido en un sitio donde la gente esté fumando. Pero si están tomando, están oyendo música o están hablando lo que sea, nosotros no deberíamos sentirnos incómodos de predicarle el evangelio y estar con ellos. La tercera cosa que Pablo hizo, que es lo más importante, es que él no tuvo problema en confrontarlos con la verdad. Fíjense que dice la Biblia en varios pasajes que él empieza a predicarle a Cristo. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido, lo que yo les anuncio, y después va a decir, Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, a quien ha designado. De ello ha dado pruebas a todos, a levantarlo entre los muertos. ¿Qué es lo más importante? Pablo estaba en medio de la cuna de la civilización, Atenas, donde había gente, cerebro, gente inteligentísima. Pero Pablo no predicó filosofía. Pablo no predicó pensamiento positivo. Pablo no predicó karma. Pablo predicó el evangelio de Jesucristo. Porque el intelectual, el sabio, el pobre, el rico, todos ellos lo que necesitan es el evangelio de Jesucristo. La verdad de que Dios envió a Cristo al mundo, de que Él vivió entre nosotros, de que predicó, de que sanó, de que dio su vida en la cruz del Calvario, de que derramó su sangre, de que fue sepultado, de que al tercer día resucitó, de que fue al cielo, se sentó a la derecha del Padre, vendrá un día por nosotros, pero nos ha dado el Espíritu Santo a todos aquellos que creen. Esa es la esencia del evangelio. Eso es lo que nosotros estamos... Pablo estaba muy claro de que lo que los atenienses necesitaban era el evangelio. De que la gente no se iba a convertir ni se iba a salvar con huecas sutilezas, con palabras rebuscadas, con filosofías humanas, con palabras inventadas. Él sabía que a pesar de que ellos no conocían el judaísmo, fíjense que Pablo no dice, no, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado, porque los atenienses no estaban familiarizados con todo ese argot religioso del sacrificio. Los judíos sí, cuando los judíos le decían, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos entendían porque ellos sabían que el Cordero era sacrificado para quitar pecados. Pablo sabía que él no podía venirle a esta gente con cosas del Antiguo Testamento. No podía hablarles de Moisés ni de Abraham, porque los atenienses no tenían la menor idea de eso. Él les predicó la verdad de que hay un Dios en los cielos. Le dijo que es un Dios que no puede vivir en templos hechos humanos. Eso debió caerle a los atenienses como un jarro de agua fría, porque ellos eran especialistas en hacerle casas a sus dioses. Y Pablo dice, ¿ustedes no creen que es un poco ridículo que el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo el universo y todo lo que ustedes le hagan una casucha para que viva? ¿No creen ustedes, le dice Pablo en ese mismo pasaje, que es un poco ridículo hacer un Dios de piedra, de madera, de oro o de plata? Incluso él utiliza una frase de un filósofo que dice que nosotros somos descendencia del Dios divino. Entonces Pablo usa... uno no se da cuenta la primera vez que uno lee ese pasaje, de que Pablo usa una estrategia muy interesante. Si A es igual a B, B es igual a C, A son iguales, ¿verdad? Si Dios es espíritu, si Dios es un ser real que tiene cierta característica, y Él nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de Dios, y nosotros no somos ni de piedra, ni de oro, ni de plata, entonces Dios no puede ser ni de oro, ni de piedra, ni de plata. Por lo tanto, cuando usted construye una estatua de oro, de piedra, de plata, de madera, usted está violentando su propia creencia. Porque usted está diciendo, Dios, tú eres un Dios de piedra. Dios, tú eres un Dios de madera o de oro. Cuando tú mismo sabes que nosotros, que somos hechos a la imagen de Dios y que somos descendencia de Dios, no somos de plata. Entonces Dios no puede ser así. Entonces él utiliza ese argumento para que la gente entienda que ese Dios al que ellos no conocían y al que Pablo le está predicando es un Dios con características que son fáciles de definir y de entender, porque si Él fue el que creó el cielo y la tierra y todo lo que hay, no necesita una casa hecha de mano. Y si Él nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, Dios entonces no puede ser representado con objetos materiales. Pero lo más importante que Él le predica es que Dios dio muestra de quién es Él al enviar a Cristo a morir, a sacrificarse por nosotros y a resucitar de entre los muertos. Porque, mis queridos hermanos, la base de la fe, donde descansa la esencia del cristianismo, es el hecho de que Cristo resucitó
de entre los muertos. Si Cristo no se hubiera levantado de entre los muertos, nosotros no tuviéramos razón de estar aquí en el día de hoy. Y esa verdad de que la sangre de Cristo nos perdona, nos limpia de todo pecados, y de que Cristo resucitó y que por lo tanto un día nosotros también resucitaremos, es la esencia del mensaje que uno tiene que comunicar. Los resultados, cuando usted comunica estas buenas noticias, los resultados los determina Dios. Fíjense que al final, ya lo hemos predicado esto antes, pasaron 3 respuestas, 3 tipos de... Las personas respondieron de 3 maneras diferentes. La primera, se burlaron de Pablo. ¿Lo dice Dios o no lo dice la Biblia? Cuando oyeron la resurrección, se murieron de la risa. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Este loco dice que resucita a la gente de entre los muertos. Entonces, si Pablo, que después de Cristo para mí fue el más grande predicador, si de él se burlaron, ¿por qué usted se sorprende cuando se burlan de usted? Porque usted es cristiano evangélico, porque va a la iglesia. Al contrario, usted debería sentirse orgulloso y caminar con el pecho erguido cuando alguien se burla de usted, porque es un privilegio. ¿Acaso no se burlaron de Cristo también cuando predicó? Y si se burlaron de Cristo y se burlaron de Pablo, ¿usted pensaba que a usted lo iban a tratar diferente? o que usted no merece. Llega la gente con lagrimones, que se burlan de mí. Sacúdete el polvo y sigue caminando, porque eso es una posible reacción de la gente cuando se le predica el evangelio. El segundo grupo fue más diplomático. Dicen que le dijeron, queremos que usted nos hable en esta ocasión. Ustedes han visto a la gente que dice, sí, yo voy a la iglesia un domingo, no te apures. Sí, yo voy al estudio bíblico. Sí, vamos a seguir hablando tuyo porque está interesante el asunto. Son más diplomáticos, o sea, no están ahí, pero no dicen que no, pero tampoco. Sí, un día de esto, tú verás. Yo tengo un amigo que me dice, te voy a sorprender un día en la iglesia. Tú verás. Ok, so strike 1, strike 2, pero dice la Biblia que después un grupo, que no sabemos cuántos eran, al final dice, y otros más, pero sí sabemos de Dionisio, el Areopagita, y de una mujer llamada Dámaris, que creyeron, se convirtieron y están en la presencia de Dios en el día de hoy. Por eso no lo hace usted, no lo hace el poder el poder de la elocuencia, eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Usted le predica el evangelio a alguien, se burlan de usted, no importa, un grupo menos. Viene otro y dice, sí, otro grupo, pero va a llegar un momento en que la persona va a creer. Aquella persona con la que Dios está trabajando, aquella persona que está esperando que alguien le hable de Cristo. Usted no sabe cuando usted le predica el evangelio a alguien, hasta dónde Dios ha estado trabajando con esa. A lo mejor ya Dios lo tiene madurito, esperando que usted le dé el último empujoncito para que se convierta. Pero que, recuerde, no es usted que lo va a convertir. Es el poder de la predicación del evangelio. El apóstol Pablo va a decir, en una ocasión, en un pasaje que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, los judíos demandan milagros, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a Cristo resucitado. Sí, la gente quiere oír sobre platillos voladores, la gente quiere oír sobre karma, la gente quiere oír sobre meditación trascendental, pero nosotros predicamos a Cristo. Nosotros no predicamos lo que la gente quiere oír. Nosotros no predicamos lo que la gente, dice la Biblia que va a llegar un día en que la gente tendrá comezón de oír y va a querer oír todos los disparates del mundo. Nosotros no predicamos lo que es conveniente. Nosotros no predicamos lo que está de moda. Nosotros no predicamos lo que es politically, ¿cómo se dice? Correct, thank you. My perfect broken English. Lo que es políticamente, nosotros predicamos a Cristo. Y la iglesia, si la iglesia se mantiene predicando a Cristo, la iglesia va a seguir avanzando. Porque lo que hace la diferencia, la buena noticia de la cual hemos estado hablando todo este tiempo y que seguiremos hablando siempre, la buena noticia es que en Cristo hay salvación. Termino con esto. Esta mañana yo les conté a los hermanos que la mayoría de las ilustraciones que uno usa, uno las ha leído o las ha escuchado, pero yo nunca he oído a nadie con esta ilustración. Quiero creer que fui yo que me la inventé. Imagínense que un día usted va caminando y dice, déjame entrar aquí al médico a ver cómo, y cuando usted llega al médico, el médico le dice, oye, qué bueno que viniste porque te tengo este frasquito que acaba de salir, una cosa increíble. Esta es la cura para el mal de Parkinson y la tengo para ti, para que te la lleves, porque tú eres el primero que lo va a recibir. Y usted, como es buena gente, no quiere, usted no entiende por qué, pero usted lo coge el frasquito y se va. Y en el camino usted dice, pero yo no tengo Parkinson.
¿para qué necesito yo esta cura? Entonces así la tira en la basura o se la regala a alguien. Llega a la casa, al otro día llega la correspondencia. Y usted abre un sobre que el médico había mandado 2 días antes, donde dice, usted acaba de ser diagnosticado con el mal de Parkinson. ¿Cómo se sentiría usted? Saldría huyendo para el médico, ¿verdad? O a buscar la basura. Usted tenía la cura en la mano, pero usted pensó que no la necesitaba. La gran mayoría de la gente cree que no necesita a Cristo, pero usted y yo sabemos que todos nosotros, como dice la Biblia, estamos infectados por el mal del pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Usted tiene que darle a la gente la buena noticia de que Cristo... Si la gente dice, yo no necesito eso, no importa, porque el día que ellos sean enfrentados con la verdad, van a salir corriendo a donde usted o a la Biblia para buscar el antídoto para ese mal tan terrible que es el pecado. Pero la buena noticia es que ya Cristo dio la solución, ya Cristo dio el antídoto, ya el remedio está disponible. La buena noticia es que nosotros no tenemos por qué vivir la vida por nosotros mismos y que no tenemos que ir al infierno cuando pasemos de este mundo, porque en Cristo hay salvación y vida eterna. Nos ponemos de pie. Terminamos cerrando los ojos, inclinando el rostro. Y si usted está aquí o nos ve por la televisión, por Facebook, YouTube, y todavía tú no has tenido un encuentro salvador con Cristo, hoy es el día para tú hacerlo. Hoy tú tienes que decirle, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Yo te confieso y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida y dame la vida eterna que tú has prometido a los que creen en ti. Yo me entrego a ti en el nombre de Jesús. Si tú oraste esa oración por primera vez, la Biblia dice que el Espíritu Santo entra en tu vida y te sella para salvación. Si al final del culto tú quieres hablar con el pastor o con uno de los líderes, estamos a tus órdenes. Y para el resto de la iglesia decimos, Padre, ayúdanos a poder identificarnos con la gente allá afuera que necesita escuchar la buena noticia de la salvación. Danos la capacidad para poder interactuar con los pecadores. Ayúdanos a encontrar terreno común para poder ganarnos el derecho de predicarles el Evangelio. Y como siempre, que sea tu poderosa y bendita palabra la que haga la diferencia en las vidas de quienes escuchan. Somos tus instrumentos nada más. Somos los mensajeros. El milagro lo haces tú. En el nombre de Jesús. Amén.